Y hoy lo que tenemos para decirles en esta apertura es que el plan de Milei, el plan económico de Milei, es malo. Esto ya lo venimos sosteniendo hace tiempo y es malo porque privilegia a sectores que pueden hacer crecer el PBI pero que no generan empleo y que en definitiva por eso es malo para la mayoría de la población. Pero aparte de que es malo, no le está funcionando ni en sus propios términos. O sea, el programa es malo y está fracasando. Esa sería la conclusión del dato que se conoció hoy sobre la actividad económica en febrero. El dato muestra una caída interanual muy fuerte del 2,1% y también una caída intermensual respecto de enero. Entonces tenés un programa que apuesta a bajar la inflación y no la baja hace 10 meses y a que crezca el PBI y en febrero tuviste una caída fuerte, quizás después lo corrija, pero la verdad es que el dato es muy malo y vuelve a exponer la foto de una economía K, le dicen, ¿no? Una economía K. La economía K. ¿Por qué la economía K? Sube una patita y otra patita baja mucho. La que sube es la de minería, petróleo, intermediación financiera. La que baja mucho es la que tiene que ver con toda nuestra vida cotidiana, ¿no? El empleo, el consumo, bueno, los sectores que generan empleo y que muestran el dinamismo del consumo, como el comercio, como la construcción, como la industria, todo eso para abajo, sigue para abajo. Pero es esto que dice Gaby, lo que se está viendo es que ni siquiera esos sectores a los que el gobierno apuesta para traccionar, hoy están logrando traccionar el crecimiento de la economía. Entonces estamos en una situación en la que el plan fracasa en sus propios términos, con algunos agregados que vamos a ir recorriendo a lo largo del día del programa de hoy. Pero por ejemplo, el RIGI, del que el gobierno habló tanto, que iba a traer las inversiones, tampoco está trayendo inversiones. Entonces hay apuestas que el gobierno hace creyendo que le van a permitir mostrar en un número macro, en un número general, algo fantástico, y tampoco eso está funcionando. Y como siempre decimos, bueno, además es un programa que hace que caiga el empleo, que caigan los salarios, que caigan las jubilaciones. Hoy les vamos a mostrar un detalle de cómo viene cayendo todo eso. Además de que los sectores que más caen en cuanto a actividad, industria, construcción, comercio, son los sectores mano de obra intensiva, los sectores que más empleo registrado generan. Y esos sectores parecen condenados durante el gobierno de Javier Milei. Y además son sectores a los que se les ha preguntado, bueno, ¿cuál es el principal limitante de su actividad? Se los preguntó el INDEC, lo publicó ayer. ¿Cuál es el principal limitante de su actividad? Y esos sectores, lo que dicen también los supermercados, la falta de demanda. No vendo nada. Nadie compra. No puedo contratar gente, no puedo vender más, no puedo hacer nada. No es una cuestión de estabilidad macroeconómica, no me sirve tanto que no haya inflación, no es una cuestión de la tasa, de acceder al crédito. Si no vendo, nada tiene sentido. Es imposible, es lo que están diciendo a esta hora. ¿Y por qué no venden? Y bueno, porque hay caída del poder adquisitivo ya desde hace 6 meses consecutivos de los salarios registrados. Entonces, si no hay mercado interno, ¿qué sectores pueden sobrevivir? Los sectores de actividad primaria, que son sectores que no generan empleo. Ahora, esa es la descripción que hacemos casi todos los días del programa económico de Milei. Hoy les tenemos que agregar que además cayó la actividad, como viene creciendo la inflación, que son los números que Milei usa para decir el programa funciona. Claro. Bueno, esos números son los que hoy están diciéndole a Milei, no, el programa ni siquiera en tus términos está funcionando. Quienes miran este plan con buenos ojos, quienes creen que Milei y Caputo están haciendo lo que había que hacer, lo que era necesario hacer para ordenar las cuentas y demás, dicen, bueno, está bien, sí, fue muy mala la actividad económica en enero, fue muy mala la actividad económica en febrero, pero en marzo va para arriba, en marzo repunta. Mejores 18 meses de la historia. La verdad es que esto que está diciendo Gabriel, una encuesta del INDEC entre supermercadistas industriales que te están diciendo no voy a contratar gente, voy a despedir gente, no voy a ampliar mi producción, básicamente porque no hay demanda interna, y esos 18 meses de crecimiento... Sí, mira, puede ser que se produzcan apalancados en los sectores que no generan empleo. Sí, puede ser. Puede ser que crezca la economía. Ahora, si vos tomás el primer bimestre y lo anualizás,
te da que la economía va a crecer a lo largo del año 0,9%. El FMI pronosticó un crecimiento del 3,5%. Sí. Bueno, no sé si es un ejercicio correcto. Esto el presidente lo hacía. Lo hace todo el tiempo, ¿no? Que... Agarra un día, lo anualiza, lo multiplica por 365. Él nos habilita. Bueno, ¿viste la explicación de Caputo de por qué cayó la economía en febrero? Increíble. Yo realmente, o sea, yo sé que Roberto Navarro fue un visionario, dijo, Sí. te toman por boludo, y efectivamente te toman por boludo. Ahora, lo que dice Caputo, que ahora en un rato lo vamos a analizar, pero básicamente dice, cayó la actividad porque hubo un paro. O sea, un día de paro. Bueno, Y increíble. porque hubo un feriado más, ¿no? Hubo Increíble. 2 días menos de actividad en febrero respecto de febrero del año pasado. La gente que sabe de economía y que le cree a Caputo y que cree que esto está yendo bien, son cada vez más, son cada vez menos, Sí, es cierto. sí. Pero cuando lo leen al ministro diciendo una burrada tan grande, ¿qué piensan? Y deben pensar, está ¿Les da obligado. vergüenza ajena? Deben pensar, bueno, en ese lugar en el que está tiene que decir algo. Está bien, pero vos podés decir algo que sea más o menos digno. Sí. No sé, podés decir, Hacia adelante va a venir bien. por ejemplo, como Milei dijo en su momento, es decir, la inflación fue un número malo, Ajá. pero para adelante va a estar bien. Ahora, decir que cae la actividad más de 2 puntos porque hubo un día de paro, Ujú. me parece una barbaridad. Bueno, y además de todo esto que les estamos contando que tiene que ver con la marcha del programa económico, hoy postales dramáticas, ¿no? En la movilización del colectivo de discapacidad, porque ahí tenés testimonios durísimos de familias que dicen, hay cosas básicas que tengo que hacer con mi familiar, muchas madres, ¿no? Que dicen, tengo que hacerle un estudio a mi hijo que es muy importante para su calidad de vida y no se lo puedo hacer. Tengo que llevar a mi hijo al lugar, a la escuela especial, donde todos los días pasa buena cantidad de horas y no lo puedo hacer. En definitiva, que les están empeorando la calidad de vida a personas que ya tienen una dificultad objetiva, que es una discapacidad, que para eso tiene que estar el Estado, y el Estado no solo que no está, sino que les dificulta la vida todavía más. Y recuerdo ahora algo que creo que no incluimos en la rutina, se lo pido así a boca de jarro a nuestro productor ejecutivo, que es la decisión judicial del volver al trabajo, Sí. que Capital Humano asume que tienen que pagar esas pensiones que habían dejado de pagar de 78.000 pesos, pero dicen, bueno, ahora que nos obligan a pagar esto, entonces no vamos a pagar los vouchers de formación laboral, que de todas formas eran un invento, pero además nos vemos obligados a suspender la doble escolaridad de escuelas de zonas muy pobres. La verdad, esa excusa es muy cruel. Pero vos también. fijate también la crueldad Por favor. expuesta en como nos hacen pagarle 78.000 pesos a las personas que no tienen laburo, ahora no le vamos a poder dar doble escolaridad a los chicos pobres. Y bueno, claro, no culpa es que de la dicen, justicia. ahora no le vamos a poder dar la exención impositiva a Marcos Galperín. Claro. No dicen eso. Sacala de otro lado, Claro. Petovelo. Ahora no le vamos a poder dar la exención impositiva a Tierra del Fuego. Hay dos opciones no nada dicen más. Eso. Joderle la vida a los que ganan 78.000 pesos por mes, quizás que te atienden en un merendero, en un comedor comunitario, o cagar a los pibitos pobres que se les daba doble escolaridad para reforzar un poco su plan de vida, su alimentación incluso. Vamos a tener que dejarle de darle de comer a los pibes. Son las dos opciones a mano. La semana pasada, analizando también un poco las consecuencias de este fracaso del plan económico, decíamos, bueno, se empieza a mover la oposición, aparece Axel Kicillof ganando volumen político, porque fue a la cumbre con los progresistas ahí en España, porque por adentro de su espacio, por adentro del espacio que van a terminar compartiendo el peronismo, aparece Pichetto, aparece Monzó, aparece Moreno, no diciendo voy a romper, sino voy a darle volumen político a este espacio. Hoy aparece otra novedad en el escenario político, insisto, muy empujada por lo que todos dicen a esta altura es un fracaso del plan económico de Javier Milei, y la novedad que aparece hoy tiene que ver con dos nombres que yo no dejaría pasar así nomás, ¿no? No, es una reunión de alto voltaje la que se produjo. Mauricio Macri y Paolo Roca. Claro. Mauricio Macri y Paolo Roca
Paolo Roca, Don Chatarrín, ¿no? A quien el presidente le dice Don Chatarrín, el empresario más importante de la Argentina, o al menos el empresario industrial más importante de la Argentina, diciéndole a Macri, che, tenés que jugar. Sí. Tenés que jugar en la elección, tiene que haber una opción de derecha que no sea Milei. Racional, dicen, ¿no? Claro. Me gusta la palabra, racional. ¿Y qué implica racional? Que Milei está loco, claro. Sí, que del otro lado hay racionalidad. Un Mauricio Macri que también estuvo reunido con Ricardo Lorenzetti. Entonces lo vemos ahí también a Macri armando algo que veremos en qué decanta, pero la verdad es que si ese armado termina dividiendo el voto de la derecha en la Argentina, bueno, será un dato político también para el escenario electoral, con un gobierno que quiere eliminar las PASO y que no sé si le conviene con este escenario. Sí, no sé si está en juego si tiene los votos, ¿no? Si consigue alianzas al menos coyunturales, tácticas para eliminar las PASO. Habrá que ver. A la oposición es cierto que la mete en un problema. Totalmente. Al peronismo lo mete en un problema. Las PASO, desde que existen, han servido para organizar a la oposición. Claro. Nada más ni nada menos. Bueno, ahora que Milei se enfrenta a una difícil, porque falta un año y medio, pero la verdad es que no le están saliendo bien las cosas, se enfrenta a una difícil y dice, bueno, no, elimino las PASO. Veremos si lo logra, porque insisto, si Macri está pensando en esto, y capaz no le da los votos para eliminar las PASO. ¿Cuántos votos tiene Macri? Es una pregunta, no tantos, pero que pueden ser determinantes. Y también les vamos a hablar de las novedades del caso Adorni, que le están haciendo la investigación más rápida y más profunda de la historia de Comodoro Pi. Pero la verdad es que como tenemos un programón hoy, porque viene María O'Donnell a contarnos su historia visual de Montoneros, y tenemos una mesa muy especial de personas con discapacidad que estuvieron hoy en la movilización y vienen a contarnos su día a día, no familiares de personas, sino personas con discapacidad que nos cuentan en primera persona, en este caso, bueno, cómo los afecta esta política de Milei. Vamos a arrancar ya, así no perdemos tiempo. El dato del día es el dato económico que dio a conocer el INDEC sobre la actividad económica. Es el estimador mensual de la actividad económica, ¿no? El EMAE. Que tiene que ver con lo que pasó en febrero. Estamos un poco retrasados con la información, pero fíjense, una variación interanual del 2,1%, o sea, febrero 2026 contra febrero 2025 cayó 2,1%, y una caída del 2,6% respecto de enero. Cayó respecto de enero, cayó respecto de febrero del año pasado, y miren a qué nivel cayó. Otra de las estupideces que dijo Caputo, pero la tendencia ciclo fue positiva. Sí, es para disfrutar 0,1, la verdad. El posteo de Caputo, porque tiene esas palabritas que nos gustan remarcar. Sí. Bueno, nada, ya lo vamos a ver. La verdad es que se ve también, ¿no? En todos los marzos, cómo la cosecha impulsa para arriba también la actividad económica. Ahora, fíjate dónde está la actividad. Sí, si mirás, si trazás una línea, ¿dónde está la actividad? Sí. Está por debajo del inicio del 2024. Sí. Esta es la foto que tenemos al menos de este febrero. Vamos a ver qué pasó rubro por rubro. Bueno, esto es ya cristalizado, ¿no? De la economía de Javier Milei. Crece explotación de minas y canteras, crece agricultura, crece intermediación financiera. No crecen tanto como antes. Entonces, eso también es lo que hace que en el agregado total la actividad económica caiga, porque minas y canteras crece 10%, agricultura crece 8,4%, intermediación financiera crece 6%. Bueno. Y tenés pesca, ¿no? Que es estacional, que a veces crece mucho, a veces cae mucho, es medio va y viene. Un barrilete. Pero que en este caso evitó que la caída sea mayor para el mes de febrero. Y fíjate los sectores que más caen, que la mayoría están como empatados. Reptando. Pero cae mucho gas, electricidad y agua, caen mucho, bueno, impuestos netos, es difícil de explicar, al menos es para mí difícil. Sí cae comercio mayorista y minorista 7%.
Y el sector que más cae habitualmente en los últimos indicadores, industria, 8,7%. Esta es la situación con la construcción, que cae 0,6, lo que pasa es que está ahí abajo la construcción, entonces nunca se recuperó, no tiene mucho más tampoco para caer. Está como 25 puntos abajo. Veamos el tuit de Luis Caputo, el ministro de Economía, una vez que se conoció este dato. Dice, el estimador mensual de actividad registró una variación negativa de 2,6, 2,1 interanual. Más allá de la baja puntual de febrero, dice, había bajado en enero también, pero bueno, la tendencia subyacente... La subyacente, esa palabra es espectacular, que la están usando también para inflación. Todo es subyacente, nada ves, pero todo funciona bárbaro. La desaceleración inflacionaria, dijo el FMI, subyacente. La Argentina hace 10 meses que viene creciendo, ellos ven una caída de la inflación subyacente. Bueno, Caputo ve un crecimiento subyacente, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1, realmente, chicos. Este indicador acumula casi 2 años de expansión ininterrumpida, dice Caputo. Y acá vienen como los asteriscos, ¿no? El asterisco que hace Luis Caputo, a mi juicio, da vergüenza ajena. En 2026, dice el ministro de Economía, el mes contó con 2 días hábiles menos que en 2025. Además de que hubo un paro general. Ya está todo explicado hoy. O sea, él dice, la economía cae 2% porque hubo 2 feriados y un paro general. No es serio, realmente no es serio para nada. Dice, 8 de los 15 sectores registraron crecimiento. Bueno, lo que pasa es que un crecimiento de 0,1, sí, 0,2. No se mide así, Bueno. Esta es la situación con un Caputo que cada vez se queda con menos explicaciones. Mira, vamos a seguir profundizando en esta economía con forma de K, de sectores que van para arriba y sectores que van para abajo, porque además lo que hace el CEPA es destacar que estos sectores que van para arriba, estos de acá abajo, explotación de minas y canteras, intermediación financiera y agricultura, que son los sectores que crecen desde noviembre del 2023 a febrero del 2026. Fíjate lo que han crecido. 18,6 intermediación financiera. No, minas y canteras, perdón, 18,8 intermediación financiera. 44,6 agricultura, bueno, el campo, que tiene que ver con la sequía también, ¿no? Del final de Alberto Fernández. Generan el 9,2% del empleo registrado. O sea, los 3 sectores que más crecen, 9,2% del empleo registrado. Los 3 sectores que más caen, construcción, que ya cayó 14,3%, industria 9,8%, comercio 5,2%, generan el 44,4% del empleo privado registrado. Esto es, ahora igual vamos a compartir también las miradas de empresarios, de analistas, de economistas, pero esto es lo que decía Riazu, ¿no? Lo que decía uno de los economistas más cercanos a Milei, que más defiende el plan económico. Él decía, bueno, tenés un problema si no generas empleo, en los conurbanos, sobre todo. Esto es lo que está pasando, ¿eh? Y no hay una mirada del gobierno para este tema, no le interesa al gobierno, no es que dice, bueno, no sé, hagamos obra pública. No, así. El gobierno dice, esto está ok para mí, mientras este sector apalanque el agregado y el PBI dé para arriba, yo estoy ok, no me pasa nada. Ahora, lo que entra en crisis de vez en cuando es el modelo en sus propios términos, cuando crece la inflación y cuando cae el PBI, como acaba de pasar. Vamos a ver qué está pasando con el PBI per cápita, que es una medición que hace también el Banco Provincia, que te muestra el promedio del PBI per cápita de las últimas presidencias. Bueno, el periodo de Cristina, 99,8. Así terminó, ¿no? Con esa base 100, te dice que el promedio del último gobierno de Cristina, 99,8. 99,8. El de Macri, 96,3. O sea, ya ahí caemos 3 puntos. El de Alberto Fernández, 93,7. Caemos más, 3 puntos más. Y fíjate que en el de Milei también hay una caída a 93,4. Respecto del gobierno de Alberto Fernández, en promedio está hecho esto. El de Alberto Fernández es 21,23 y el de Javier Milei 24,26. Bueno, esta es la situación. ¿Qué dice Carlos Burgueño, colega, periodista que se dedica a cubrir temas de economía? Y dice, en MAE de febrero publicado por el INDEC, petróleo, minería, agropesca y sistema financiero, claros ganadores, industria, comercio, servicios y construcción para atrás. Foto notable de la actual economía K.
Y vos dirás, ¿qué es la economía Kicillof? ¿La economía del kirchnerismo? No, es la economía Javier Milei, la economía acá. Tenemos simplemente un esquemita para mostrar por qué están todos hablando de economía acá. Bueno, vos tenés una flecha muy para arriba, una flecha muy para abajo y ahí se forma la K, ¿no? ¿Qué va para arriba? Agro, petróleo, energía, minería, finanzas. ¿Qué va para abajo? Servicios, construcción, industria, comercio. Esta es la economía acá de Javier Milei, lo van a empezar a escuchar cada vez más, el crecimiento dual, la economía acá. Bueno, de esto están hablando en este momento los economistas, los periodistas de economía, de cómo está desarrollándose este plan económico. Ahora, vamos a ver una encuesta que se le hace a sectores de la economía, a la industria, a los supermercados, que hace el propio INDEC para saber cuáles son sus expectativas de actividad. Fíjate, en este caso, Tom, creo que estamos hablando de industria. Sí, industria. ¿Cuál es el factor más importante que está limitando su capacidad para aumentar su producción? El 52,5% de los encuestados responde demanda interna insuficiente. Es increíble. ¿Sí? Es prácticamente la única respuesta. Es increíble, increíble. Después aparece demanda externa insuficiente, un 4,6%, competencia de importados, 11,5%, y otras cosas realmente bastante marginal, incertidumbre económica, 7,2%, pero 52,5%. O sea, ¿para qué hace el INDEC esta encuesta que la hace todos los meses? Sí. ¿Para qué la hace? Para que el gobierno, en todo caso, tenga una herramienta de política económica, para que el gobierno pueda saber qué están diciendo los supermercados, qué están diciendo las industrias. Y le preguntan, che, ¿por qué tu negocio anda bien? No. ¿Mal o más o menos? Anda mal. ¿Y por qué anda mal? ¿Por qué pensás que va a seguir andando mal? Todos dicen porque no vendo. ¿Por qué no vendo nada? Porque no vendo nada. Bueno. No hay ahí una respuesta del plan económico. O sea, Claro. el gobierno tiene las herramientas para saberlo, Claro. no le interesa. Es el Estado Nacional que tiene al Ministerio de Economía y un organismo como el INDEC que hace esta encuesta para tener un insumo para readecuar su política económica, no lo hace. No. Y le preguntan también a los industriales, ¿cómo espera que evolucione el número de empleados durante los próximos 3 meses? Vos fijate, aumentará 3,7%. Se va a mantener igual 79%, disminuirá 17,3%. Tremendo. O sea, es mucho más los que dicen voy a echar gente que los que dicen voy a tomar gente, pese a que ya está la reforma laboral y todo, y la estabilidad, y la macro, y bla, bla, bla. En la industria dicen no vamos a tomar a nadie, vamos a echar gente. Vamos a echar gente. Supermercados. ¿Qué dicen los supermercadistas? A ver, ¿por qué usted cree que está limitada su capacidad para aumentar la actividad comercial? Adivinen. Mucho más todavía. Demanda. La demanda insuficiente es 58,7. No puede ser una respuesta del 60% de este. Bueno, 60% de los supermercadistas dicen no puedo vender más porque no hay demanda. Costo laboral, dice el 17,3. Ya tienen la reforma laboral. Sí, mira, lo único que se me ocurre para justificar esto es que la Argentina está muy cara en dólares. Bueno. Hubo 20% de inflación en dólares Pero los en el último sueldos año. están por el suelo. Sí. Las indemnizaciones te las paga el Estado. Sí. Si querés, no sé, podés tomar gente en un periodo de prueba de un año. No, el bueno, no costo importa. laboral tiende a ser muy bajito. Olvídate, realmente. pero lo que dicen es no vendemos nada. No vendemos nada. Y cuando le preguntan a los supermercadistas, che, ¿vas a tomar más gente en los próximos 3 meses? Fíjate lo que responden. A ver si está en línea con esto que dijo Caputo, que se vienen los mejores 18 meses de la historia de la humanidad en la Argentina. ¿Qué cambio se espera durante los próximos 3 meses respecto al número de personas empleadas? ¿Aumentará? 0%. Nada, nadie dice que va a aumentar. 0% en supermercados dicen que va a aumentar la dotación. Los supermercados son uno de los mayores empleadores de la Argentina, de empleo registrado. Es muy difícil que haya 0% en una respuesta de este tipo. Bueno, el 24% dice que va a echar gente y el 76% dice que no variará.
Bueno, atención a esto porque nos anticipa datos negativos en empleo registrado y en desocupación. Exactamente. Los 18 meses que prometió Caputo no los estoy viendo en el horizonte. Veremos. Habló Claudio Drescher, presidente de la Cámara de Indumentaria, con Maxi Montenegro en Ahora Play. Habló de la cantidad de empresarios que apoyaban. Él fue secretario de Industria durante el gobierno de Alberto Fernández. Exactamente. Habló de la cantidad de empresarios que votaron a Milei, pymes, chicos, grandes, qué sé yo, y cómo está ese apoyo ahora. Lo dijo de esta manera. Vos decís, había una expectativa grande con Milei. De hecho, de tus amigos... No el 85% de los empresarios que yo conozco votaron a este gobierno. ¿Ah, sí? Sí, 85%. Empresarios pymes, así que... De todos los niveles, del más chiquito al más grande. 85%, el balotaje, 85%. Y quizás me quedo corto. Y yo digo que es como el síndrome de Estocolmo, ¿viste? A veces te abrazás al que te secuestra. Estás hablando de empresarios industriales. Estás hablando de industria. Industria, estás hablando del 85% de los empresarios industriales. Industria, mercado interno. Sí. La estamos pasando muy mal los empresarios. Todos piensan que... Pero ¿cómo está esa encuesta ahora del 85% que había votado este gobierno de los industriales? Esa encuesta cuando vas a las reuniones de los amigos, ¿cómo está? ¿Cuántos siguen bancando, aguantando los trapos y cuánto dijeron? De ese 85% ya estamos en el 40%. Cayó a menos de la mitad, entonces, de acuerdo a este focus muy particular de derecha. Bueno, ¿no? Pero debe hablar con mucha gente, te digo, ¿eh? Sí. Y no lo dudo, porque también los números que estamos viendo son muy difíciles para sostener el apoyo. Bueno, para tomar un caso muy particular que en un primer momento apoyó al presidente Milei, que ahora pareciera que está en otra vereda, es el de Paolo Roca, que se reunió con Mauricio Macri. Da cuenta de ese encuentro el diario La Nación. Paolo Roca le pidió a Macri sostener la participación del PRO en las próximas elecciones nacionales. ¿Qué tal? O sea, no solo se reunió, sino que le dijo que quiere que juegue el PRO con un candidato para competir con Milei. Y no solo se reunió, le dijo eso, sino que además lo dejaron trascender. Claro, se ocuparon de que nos enteremos. De hecho, en Clarín también hay una nota que cuenta las intimidades. Fue en la casa de Paolo Roca. Por eso, había canilla libre de información. Claro. El CEO del grupo Techint le transmitió al expresidente su preocupación por la situación económica y política y planteó fortalecer una opción electoral racional de la que forme parte PRO. Bueno, Macri, el PRO viene diciendo, ¿no? Nosotros vamos a tener una opción en el 27, están ahí buscando a ver quién y qué sé yo. Bueno, si fortalecen lo que era Provincias Unidas, si Macri va para ahí, es un problema para el gobierno. Obvio. Para mí no le saca mucho, ¿eh? Yo te digo que cuando vos sos gobierno, capturás la mayor parte... Pero con que le saque un poquito... Si le saca un poquito lo complica. Ahí lo complica, lo complica. La política online también cuenta otra reunión que tuvo Macri. Macri le pidió a Lorenzetti que arme una mayoría en la Corte con Rosenkrantz que sea crítica de Milei. Bueno, esto ya está pasando. Sí. Más allá de que si existió esta reunión, Lorenzetti ya lo está haciendo, ¿no? Está avanzando con la construcción de esa mayoría. Y están en tensión. A Rosati, ¿no? Están en tensión con el gobierno nacional. Claro, pero Rosati cerró con el gobierno nacional, con un sector de la corporación judicial, ¿no? Con la designación de Maíquez como ministro de Justicia. Ahí se produjo esa alianza que resisten del otro lado Lorenzetti y Rosenkrantz, que tienen como jugador también clave al juez Lijo, que está investigando a Manuel Adorni. Sí, que recién escuchamos el clip de inicio, parece que en su casa festejó el cumpleaños del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y fue el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Porque parece que quiere ser procurador. No se ha propuesta de qué gobierno. Cuando el escenario político y judicial, pero bueno, termina siendo todo político, ¿no? Se mueve así. Sí. Cuando se mueve así es porque los tiburones están oliendo sangre. Sí. O sea, están viendo que se viene algo y quieren estar preparados para cuando eso suceda. Sí, también es para tomarse un poco menos en serio esto de la división de poderes, la independencia del Poder Judicial, ¿no? Es como que, bueno, está bien, son poderes políticos en pugna, a veces más cerca, a veces más lejos, tampoco nos tomemos tan en serio el manualcito de educación cívica. Vamos a escuchar también a otro empresario, comerciante, se llama Julio Vázquez, tenía o tiene una cadena de perfumerías que está ahora pensando en cerrar por el desplome del consumo, que por ahí nos grafica un poco
otro sector del empresariado que dice, me está yendo pésimo, tengo que cerrar mis perfumerías, pero esto es lo que había que hacer. Escúchenlo. Es insostenible la venta hoy en día. Porque la venta es muy mala y no me dan no te dan los números. Esos números que estábamos viendo acá, que Los números, sí, caen. Y si no tenés espalda no la puedes bancar. A ver, hay un contexto en el comercio minorista en general que está muy dañado. Y si estamos hablando de uno de los sectores dañados es el comercio minorista en general. El otro día estuve en un programa y le digo, la verdad yo apoyo un poco estas conductas del gobierno, esta línea del gobierno. Estoy de acuerdo con esto, más allá de que me vaya mal, yo quiero que lo vaya bien a mis hijos y a la gente joven. Nosotros ya tenemos una historia. Pero ¿por qué? A ver, para quien piense que hay una contradicción entre apoyar una política de gobierno que te lleva a vos a no poder sostener tu empresa y a tantos comercios, digamos, vender menos de lo que vendían meses y meses y meses. Porque no tengo ninguna duda que desde siempre pensé que lo que había que hacer es lo que se está haciendo ahora, o parecido. Siempre me pareció que esta era la conducta que había que adoptar y que me parecía que nosotros no podemos pensar cómo nos va a nosotros particularmente para que el gobierno vaya para un lado. El gobierno de turno. Hablas de equilibrio fiscal, eso. Por supuesto, pero esto es elemental. ¿Por qué te va mal? ¿Pero por qué te va mal? ¿Por qué vos tenés que ahora cerrar? Porque estamos 50% abajo en las ventas. ¿Y qué explicación le das a que las ventas están 50% Porque esta es abajo? la demanda real y todo lo que era anterior era inventado. Me gustan mucho las preguntas de Claudio Zlotnick porque, bueno, es muy buen entrevistador. Esa última respuesta final es llamativa, ¿no? Sí. La demanda anterior era inventada, claro. Esta es la demanda real por el suelo. Lo venimos analizando, o sea, los argentinos, las argentinas, no solo hemos perdido poder adquisitivo, sino que le estamos dedicando muchísimo más de nuestro salario, de nuestro ingreso, a pagar el gasto fijo, la luz, el gas, el agua, que la posibilidad de usar el ingreso disponible para otros consumos, por ejemplo, comprarnos un perfume. Bueno, él dice, lo otro era irreal, esto es lo real. Bueno, lo real es lo que construye cada país, ¿no? Con su economía. Existe protección para la industria en países que reivindican el capitalismo, que no tienen ninguna duda con eso. Les puedo nombrar Estados Unidos, Alemania, cualquier país de la Unión Europea. Ahora, escuchaba algo interesante de Martín Lustó, creo que fue con Flor Halfon, que decía, bueno, la protección a un sector industrial es una suerte de préstamo de toda la sociedad a ese sector, porque la sociedad paga más caro un producto para que ese sector pueda desarrollarse, generar empleo. Ahora, lo que tiene que darle ese sector después a la sociedad como retribución son exportaciones que le permitan el ingreso de divisas a ese país. Es verdad que en la Argentina muchas veces tuvimos política industrial que se quedó ahí, ¿no? Sí, que no logró la contraprestación del sector industrial beneficiado. De sectores que nunca se volvieron competitivos. O que durante mucho tiempo, incluso hasta ahora, siguen vendiendo sus productos mucho más caros que en el exterior. Faltó ese pasito. No me parece que ese sea el argumento para directamente no tener política industrial. Ahí tenés que decir, tengamos una política industrial más inteligente, como los países del primer mundo, los países más desarrollados. Y en el caso puntual del consumo, la verdad es que también en países desarrollados, países que muchas veces incluso este propio gobierno pone como ejemplo, han tomado medidas, pienso solamente en el último mes, con la suba tremenda del petróleo a raíz de la guerra en Irán. Bueno, hay muchos países que han tomado medidas para que los consumidores en cada uno de esos lugares no tengan que destinar más dinero a, por ejemplo, el combustible y pueda seguir consumiendo un perfume, un tomate, no sé, un litro de leche. En todos los lugares del mundo sucede esto. Para Javier Milei y para Luis Caputo es mala palabra este tipo de miradas. Digo, esto parte de la idea de que la macro y la micro son dos cosas distintas. Y que el gobierno tiene que ocuparse de la macro y la micro, bueno,
que es un resultado, en todo caso, un derivado de la macro. Se arreglará cuando la macro esté bien, ¿no? Claro. La macro ordenada y bueno, la micro después reconvertite, pasá de trabajar en una fábrica de galletitas en Gleu a ser obrero petrolero en Vaga Muerta. ¿Cómo se da esa transición? Y no sé, mudate con toda tu familia, cambiar los pibes de colegio. Ocupate vos. Como si un programa económico no debiese tener como objetivo mejorarle la calidad de vida a la gente. Bueno, claro. ¿no? Entonces ahí ya dejás de separar macro y micro y hablás de lo que es la vida real de las personas. Vamos a seguir analizando la realidad a partir de la mirada de gente que sabe y sabe mucho. Vamos a escuchar a Roberto Frenkel, que estuvo el lunes, hoy es miércoles, estuvo el lunes con Maxi Montenegro en Ahora Play, una entrevista larguísima. Roberto Frenkel, que además fue uno de los primeros mentores de Milei. Claro. Milei hizo un posgrado con Roberto Frenkel, que después lo terminó recomendando para que trabaje en un estudio de economía de un colega. Entonces, Una suerte de mentor. Sí, y hay ahí también un odio de Milei sobre Roberto Frenkel, al que lo había acusado en su momento de pedir devaluación porque él cobraba en dólares, entonces porque él quería que sus dólares rindan más. Bueno, Roberto Frenkel es un economista súper reconocido de la Argentina que analiza por qué no es sostenible, por qué no es sustentable. Esto que nosotros decíamos al comienzo, que el plan es malo y encima está fracasando. Bueno, él dice... Sí, está fracasando, pero si le fuera bien, sería peor para el futuro de la Argentina. Escúchenlo. Bueno, tiene el éxito inicial de un programa que hace una maxi devaluación. Es la forma más fácil de hacer ajustes fiscales, es lo que hizo Martínez Dios. Vos haces una maxi devaluación, acelera la inflación por el shock de oferta, ¿no es cierto? Suben los costos importados y suben en general todos los precios, ¿no? Se produce un salto en los precios, ajustás los salarios, las jubilaciones y otros gastos del sector público por debajo de la inflación y cerraste el déficit fiscal. Es lo más fácil del mundo. De hecho, en realidad, a la salida de la convertibilidad se hizo algo parecido, porque la evaluación acompañada de retenciones permitió cerrar el déficit fiscal. Entonces, Duhalde no necesitó hacer un tremendo ajuste y lo hizo vía el efecto que tuvo la gran maxi devaluación sobre los precios y la corrección que eso provocó en el déficit público. Es decir, sumado a las retenciones, ¿no? Que fueron una fuente de ingreso fiscal adicional. Quiere decir, es exitoso en el sentido que fue exitoso el plan de Martínez Dios. Durante 2 años bajó la inflación, solo que no es sostenible. No es sostenible, dice, y abunda un poco más en detallar por qué él cree que no es sostenible. Escuchémoslo. Es decir, baja la inflación en el corto plazo, genera una reactivación, porque el atraso cambiario aumenta el poder adquisitivo de los salarios. El atraso cambiario permite expandir la demanda agregada de la economía, entonces da una expansión, hasta que la situación de balance de pago hace que la tasa de interés tenga que subir, porque vos tenés que o traer o colocar deuda a tasas más altas, o hacer carry trade, como se está haciendo ahora, ese tipo de cosas, conseguir financiamiento más caro porque te sube la prima de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, y eso empieza una fase contractiva, que dura hasta que no queda posibilidad de refinanciar el déficit. Entonces tenés una crisis. Acá ya hubo la crisis, porque se dio completo el ciclo. Y hubo la crisis. La crisis fue la corrida que hubo antes de la elección. ¿Por qué? Porque la gente sabía que estaba muy atrasado el tipo de cambio y que se estaba postergando una devaluación. Ahora la gente imaginaba estaba postergando una devaluación porque había elecciones. Entonces, ante las elecciones, como suele ocurrir en estos casos, hay una corrida cambiaria. Pero esa corrida cambiaria introdujo en la historia argentina una novedad, que tiene que ver con Trump, que es que aparece el gobierno norteamericano poniendo lo que faltaba. Eso es una novedad completa. Roberto Frenkel no es un economista de izquierda, no. Es un economista más cercano a la ortodoxia, y la explicación que da es, la que dan muchos economistas
que están en la vereda de enfrente de Milei, que ven de manera crítica al gobierno de Milei y al programa económico. Ahora, tomemos un dato de los que dice Roberto Frenkel para explicar este modelo y es, bueno, lo que pasa es que necesitas más endeudamiento externo. Fíjense esto que publicó hoy La Nación, que da cuenta de cómo todo ese recorrido de ese programa que se compara con el de Martínez de Oz, finalmente también termina en el mismo lugar. Y esto es un estudio de la consultora 1816, una consultora muy escuchada en la City, no es una consultora de economistas heterodoxos, que lo que marca es que la deuda en moneda extranjera subió en la Argentina casi 25.000 millones de dólares desde que asumió Milei. Es una locura. A veces se discute, ¿no? Porque el gobierno dice bajamos la deuda. Sí. ¿Qué pasa? Toman el total. Ahora, si vos lo mirás discriminado por deuda en moneda extranjera, hay un aumento de la deuda. O sea, estamos sosteniendo el tipo de cambio actual en la Argentina con un aumento de la deuda de 25.000 millones de dólares. Sí. Un estudio de la consultora 1816, dice esta nota de Sofía Diamante, muestra que el stock del Tesoro del Banco Central, sumado, alcanzó el gobierno canceló, lo financió con repos y más deuda con multilaterales y ahora estamos a las puertas de tomar nueva deuda, sí, ¿no? Que ellos todo el tiempo, Caputo, dicen no es nueva deuda, sí, no es claro, nueva deuda porque es deuda para pagar otra deuda, a menor tasa y no sé qué. Pero muchas veces tomás deuda en dólares para pagar deuda en pesos, por ejemplo, entonces comprometés más al país. Claro. Claro, bueno, este es el escenario, ¿eh? Y es muy interesante lo que dice Frenkel, que a veces yo en la vorágine diaria me olvido, pero ya tuvo la crisis de evaluatoria este gobierno. Claro, la que tuvo Macri en abril del 18, este gobierno ya la tuvo. ¿Pero qué pasó? Apareció Trump. Apareció Trump. Esa fue la gran anomalía del año pasado. Si no, otra hubiera sido la historia. Estaríamos parados en este momento en otro lugar. Vamos a escuchar ahora a Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores. Nosotros la semana pasada hablábamos del superávit trucho de Milei. Decíamos, claro, tiene superávit, pero le debe a le debe a qué, le debe a las familias con discapacidad, le debe a las universidades, le debe al PAMI, le debe a los jubilados, le debe a todo el mundo. Así cualquiera tiene superávit. Bueno, Fernando Landa, de la Cámara de Exportadores, agrega algo más, porque le debe a los exportadores también, Javier Milei. Crecen las exportaciones, ayer festejaban el récord de exportaciones o la balanza comercial positiva, y resulta que le debe reintegros a los exportadores desde hace 8 meses. Mirá. Escúchalo. A ver. Tenemos muchos casos de pymes grandes con 8 meses de deuda. O sea, se está pagando 8 meses con 8 meses de atraso. Quiere decir que hay un stock muy significativo. ¿No? Sí, yo estoy hablando de millones de dólares, ¿no? O sea, estamos hablando de que bueno, 1,5 billones de pesos son 1.000 millones de dólares. Si el atraso promedio fuera 6 meses, estaríamos hablando de 600 millones de dólares. Si fueran 6 meses. Si fueran 6 meses, claro, promedio. Que nosotros pensamos que es más de 6 meses, pero supongamos conservadoramente 6 meses, serían 600 millones de dólares. Bueno, le deben a todo el mundo. Están pisando la caja. Y sí, como, pero... Lo explicamos también la semana pasada. Es fácil tener superávit fiscal así. Pisás la caja, no pagás lo que tenés que pagar y después cuando llega fin de mes decís, mirá, me dio bien. Bueno, así cualquiera. Así cualquiera. Y nosotros decíamos al comienzo del programa, el plan es malo, pero además está fracasando en sus propios términos. Una de las grandes apuestas de Milei, de ordenar la macro y demás, tiene que ver con el ingreso de inversiones, ¿no? Y no solo a partir de ordenar la macro, sino de la sanción de un régimen de exención impositiva para grandes inversiones, con el que el gobierno apostaba a que vengan grandes mineras, empresas petroleras, empresas que buscan litio y demás. Dice el gobierno que eso está pasando. Bueno, dicen los números, no, dice el gobierno también que eso no está pasando. ¿Cómo que no? No está pasando. Mira, Aníbal Fernández postea un detalle de la presentación que hizo el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, en Washington. O sea que acá dicen una cosa y en Washington dicen otra cosa. Y en Washington dicen que por el RIGI solamente entraron 700 millones de dólares. 700 millones de dólares. Están hablando de decenas de miles de millones de dólares. Bueno, era la expectativa, sí, ¿no? 700 millones de dólares. Bueno,
¿Qué querés que te diga? Mientras, obviamente, hay inversión extranjera directa negativa porque hay inversión extranjera que se va. Ahora, mientras todo esto transcurre, también lo que pasa es que nadie vende, los supermercados no venden, las industrias no venden, porque la gente tiene cada vez menos guita disponible, ¿no? Que es la plata que te queda después de que pagas los servicios, la escuela si es que pagas escuela, la prepaga si es que pagas prepaga, el transporte. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pasa que los salarios están cayendo, los salarios reales están cayendo. Este es un gráfico del economista Pastrana, Federico Pastrana, que muestra cómo los salarios de CIPA están ya, que es la mejor medición que le da Milei, están cayendo respecto a enero del año pasado, están un poquito por debajo de ese nivel. El índice salarial de los privados registrados está ya 5 puntos abajo de enero del año pasado. Y fíjense lo que pasa con los convenios. Los convenios un poco, que son las paritarias, ¿no?, de los empleados privados registrados, anticipan un poco el ciclo de lo que va a pasar con los salarios. Y ya ves que en marzo del 2026 tenés una caída muy abrupta de los convenios, lo que nos hace pensar que el índice de salario, que llega solamente hasta febrero, el dato oficial, también va a ser malo en marzo y que también va a caer CIPA de marzo. O sea, los salarios van a seguir para abajo. Este es el resultado de este informe de Federico Pastrana. Tenemos más detalles de la consultora de Federico Pastrana, en este caso la cantidad de asalariados privados registrados, que también siguió cayendo en datos desestacionalizados. Hay como una pequeña estabilización, ¿no?, hacia enero, pero muy allá abajo la cantidad de trabajadores registrados. Estamos en... Milei arranca con 6.300.000. No, eso es enero. Milei arranca acá con 6.350.000, parecido. 6.350.000. Y ahora estamos en 6.150.000 Casi me pasa la de Pagni. Sí, total. Y me hubiera dicho... Delincuenta malparida. Delincuenta malparida. Escuchame una cosa. Bueno, 200.000 empleos registrados menos tiene Milei. Esto es un dato que ya que ya ha circulado. Este gráfico lo muestra. Y vamos a pasar a otro gráfico más de Pastrana, de la consultora CP, que muestra la caída de las jubilaciones durante el gobierno de Milei. Vos fíjate, las jubilaciones medias y altas tuvieron en el después de un primer semestre de caída muy abrupta, tuvieron después una recuperación en lo que es mitad del 2024 a mitad del 2025, pero desde junio del año pasado, desde mitad del año pasado, hay una caída de las jubilaciones medias y altas del 3% y una caída de las jubilaciones mínimas del 6%. Claro, las mínimas perdieron siempre, perdieron entre 24 y 25 y siguen perdiendo ahora. Ahora, las más altas que habían recuperado entre el 24 y el 25 están perdiendo ahora. Es increíble como junio del 25 es un parteaguas de todos los indicadores. Bueno, ahí arrancó la crisis que termina con el auxilio de la intervención de Trump. Porque acordate que en marzo-abril van al Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Ahí empieza a escalar el riesgo país, ahí empieza también a descontrolarse el precio del dólar, hasta que se llega a esa situación preelectoral. Sí. Exactamente. Pero bueno, Trump logra frenar la sangría, que Milei gane las elecciones, pero no mejora ningún indicador. No, porque no tienen forma de hacerlo, porque están en el ajuste permanente. La inflación sigue creciendo. Veamos qué pasa con la tasa de informalidad también en la Argentina, que en el cuarto trimestre del 25 quedó ubicada en un 43%, y la verdad es que es realmente al alza la proyección de lo que está pasando con la tasa de informalidad. Y si hablamos de trabajadores informales, tenemos que hablar de lo que está pasando con el Volver al Trabajo, un programa que el gobierno ha decidido cerrar, que nosotros ayer les contábamos. Aparece una medida cautelar dictada por la justicia diciendo, no, les tenés que seguir pagando mientras resolvemos la cuestión de fondo. Bueno, hoy Capital Humano se hace eco de esa cautelar, de esa decisión judicial, saca este comunicado que comentábamos hace un ratito. Dice que van a apelar la decisión judicial, lógico, esperable, pero en la página siguiente, o más abajo,
No sé si tenemos para No, destacar. acá dice que en virtud de la decisión judicial con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo 2 políticas prioritarias y planificadas. O sea, nos obligan a pagar el volver al trabajo, tenemos que recortar en otras 2 políticas. Esto te da la sensación de que lo van a pagar. Claro. A ver, estuve hablando con los movimientos sociales, con Capital Humano. Capital Humano, cri. Ajá, el comunicado, claro. No dice nada. Los movimientos sociales dicen, a nosotros no nos dijeron nada. O sea, no hay certeza de si estamos a 22 de abril, bueno, los primeros días de mayo, va a aparecer el depósito. Pero parecería que va a aparecer con la psicopateada de que por eso no van a pagar la doble escolaridad primaria. No podrán llevarse a cabo 2 políticas prioritarias y planificadas. Los vouchers de formación laboral que venían a reemplazar al volver al trabajo, ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país. O sea, a los chicos de escuelas vulnerables de todo el país no le dan la doble escolaridad porque la justicia los obliga a pagar los planes de volver al trabajo. Sacala de otro lado, ¿no? Sacala de otro lado. Básicamente, hay muchísimos lugares de donde la puedes sacar. Reinstala bienes personales, no sé, por ejemplo. En un ratito vamos a estar conversando ya con María O'Donnell, por eso le estamos metiendo velocidad a esta apertura. Pero te quiero preguntar si sabes si mañana llueve o no llueve. No lo sé. No lo sé. Fíjate en el Servicio Meteorológico Nacional. Y lo que pasa es que hay problemas en el Servicio Meteorológico Nacional, hay medidas de fuerza, están decidiendo parar el viernes que viene, los aviones no van a tener el apoyo del Servicio Meteorológico Nacional, así que atención si tenés un vuelo previsto, porque dicen, sin meteorología no hay vuelos, el gobierno está recortando muchísimo en el servicio meteorológico y están avisando que hay situaciones en las que se hace insostenible dar servicios claves que dan para nuestro país, como por ejemplo la posibilidad de que los aviones sepan si pueden volar o no por algún lado. Hay también una situación con el INTI, donde está pidiendo Federico Sturzenegger entre 700 y 1.400 despidos. Hubo varias advertencias de los trabajadores del INTI. Me interesa rapidito abrir la primera página de este comunicado de los trabajadores del INTI. Esto es del INTI Sector Plásticos, que están avisando que no van a poder continuar ofreciendo ensayos críticos vinculados al control de materiales plásticos, en particular los destinados al contacto con alimentos, aplicaciones sanitarias e industriales. Ok, nos quedamos tranquilos. Claro, a esto se dedica el INTI, a revisar que el plástico que envuelve tu alimento sea seguro, no desprenda cosas, no desprenda sustancias que no sé qué. Bueno, están avisando que por los recortes en el INTI ya no van a poder prestar este servicio.